En Siria, el gobierno perdió por primera vez el control total de la ciudad de Alepo desde el inicio de la guerra civil en 2011 y ahora se encuentra en manos de los yihadistas. Para conocer más sobre este tema, nos ponemos en contacto con Claudio Fantini, el analista y periodista internacional. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Lucía, un gusto saludar a Rosario. Sí, es un hecho sísmico el que está ocurriendo en Siria. ¿Por qué resurge tan fuertemente y de forma abrupta este conflicto nuevamente? Yo creo que porque se dan una serie de factores, convergen una serie de factores que de repente se convierten en una vulnerabilidad o exhiben una vulnerabilidad del régimen de Bashar al-Assad. Recordemos que el régimen sobrevivió a la guerra civil que estalló en el marco de la llamada Primavera Árabe, en gran medida gracias a Rusia, ¿no? Vladimir Putin, que necesita conservar la base naval que Rusia tiene en Tartus, sobre la costa del mar Mediterráneo. Es su única posesión militar sobre el mar Mediterráneo, una posesión militar que el padre del actual dictador sirio, o sea, Hafez el-Assad, le dio a la Unión Soviética en 1970. Que esa base siga en manos de Rusia depende de que en el poder en Siria siga el régimen alagüita que encabeza hoy Bashar al-Assad. Entonces, Rusia le dio un apoyo militar que fue sustancial para salvar al régimen y mantenerlo en pie cuando parecía que iba a sucumbir. Eh, y también fue muy importante Irán, que le dio mucho armamento y que hizo que Hezbollah, la milicia chiita del Líbano, que responde directamente a la República Islámica de Irán, se involucrara fuertemente en el conflicto. Miles de combatientes de Hezbollah pelearon en el oeste de Siria contra las milicias yihadistas que se levantaron en armas para derrocar a Bashar al-Assad. Y en este momento Rusia está flaqueando el envío de armamentos y municiones al régimen porque empantanado como está en la guerra en Ucrania, hoy es Rusia la que necesita armamentos y municiones. De hecho, hoy Irán está ayudando a Rusia a través de envíos masivos de drones de combate, y también Corea del Norte está enviando permanentemente cargas de municiones y de armamentos. Y no solo eso, sino que ha tenido que enviar 10.000 combatientes norcoreanos para ayudar a los rusos a preservar e incluso ampliar el territorio que ocupan en Ucrania. Por eso Rusia, que sigue presente y sigue con sus aviones bombarderos bombardeando a las fuerzas rebeldes, pero en menos intensidad, con menos presencia que la que tenía tiempo atrás. Con Rusia ocupada más en Ucrania que en Siria, y con Hezbollah debilitado como quedó en la última guerra con Israel, de la cual se está saliendo con un cese del fuego, un tambaleante cese del fuego, pero indudablemente Hezbollah quedó militarmente debilitada, tiene su cúpula dirigencial diezmada y en gran medida quedó resentido su aparato militar. Por lo tanto, ahí se abría un flanco de debilidad del régimen que lo aprovecha una de las milicias, que es una coalición de milicias que venía controlando la región de Idlib, la provincia de Idlib, que está en el oeste de Siria, junto a la frontera con el Líbano, y se produce esta ofensiva a modo de blitzkrieg, a modo de guerra relámpago, que llega en tiempo récord a Alepo, provoca el desbande del ejército nacional sirio y conquista rápidamente esa ciudad que es clave. Recordemos que el régimen de Bashar al-Assad sobrevivió cuando el 2016 los bombardeos rusos
destrozaron, arrasaron Alepo, que es la segunda ciudad más grande y más importante de Siria, después de Damasco, la capital. Por mucho tiempo fue Alepo la ciudad más grande de Siria. Por lo tanto, un punto clave, ¿no? Que además está en el norte, pero cerca de lo que es el corazón territorial de Siria. Bueno, Turquía vio que esta es una oportunidad para que las milicias que viene financiando desde hace tiempo avancen y ganen posiciones quitándosela al ejército sirio, que es muy condescendiente con los kurdos, que tienen una suerte de estado autónomo en el noreste de Siria, con capital en Raqqa, la que fue la capital del califato que había creado Abu Bakr al-Baghdadi cuando ISIS conquistó ese territorio. Entonces, Turquía aprueba la embestida de las milicias yihadistas, probablemente Israel también aportó lo suyo, la inteligencia norteamericana aportó lo suyo. ¿Por qué le importa a Israel? Y bueno, le viene bien. No estoy diciendo que haya tenido que ver, pero estoy diciendo que algunos sospechan que sí, y la lógica es que en el corto plazo lo beneficia a Israel ganarle territorio al ejército nacional, que las milicias yihadistas ultraislámicas le ganen territorio al ejército nacional, porque eso dificulta el paso del aprovisionamiento de armas y municiones que envía Irán a través de Siria al Líbano para el Hezbollah. En el corto plazo no más lo beneficia, en el largo plazo que se hagan con territorios, organizaciones que han tenido un vínculo muy, muy fuerte con Al Qaeda, bueno, no es algo que le garantice seguridad para nada a Israel. Claudio, la pregunta que nos hacemos ahora es quiénes son estos yihadistas que lanzan esta sorpresiva ofensiva a gran escala. Bueno, a la cabeza va el Hayat Tahrir al-Sham, Rosario. El Hayat Tahrir al-Sham, que quiere decir Comité de Liberación del Levante, u Organización para la Liberación del Levante, es una coalición de milicias encabezada por el Jabhat al-Nusra o Frente al-Nusra. El Frente al-Nusra fue lo que creó Al Qaeda para combatir o participar en la guerra civil de Siria. El Frente al-Nusra se forma dentro de lo que se llamó Al Qaeda Mesopotamia, que la creó y la lideró Abu Musab al-Zarqawi, un lugarteniente jordano que tuvo Osama Bin Laden en la guerra de Afganistán, y luego de esa fuerza de Al Qaeda Mesopotamia, o sea, el Al Qaeda que se formó para pelear en la guerra civil de Irak, salieron ISIS, por un lado, y el Frente al-Nusra, por otro lado. ISIS rompió totalmente con Al Qaeda, incluso presentó un proyecto de califato mucho más radical aún que el proyecto de Al Qaeda. El Frente al-Nusra se mantuvo fiel a Al Qaeda, pero después de perder la ciudad de Alepo, el Frente al-Nusra en el 2017 corta su vínculo con Al Qaeda. Se lleva bien el comandante de Al-Nusra con Ayman al-Zawahiri, el número 2 de Bin Laden, que quedó como número 1 tras la muerte del emir saudita de Al-Qaeda. La cuestión es que hoy el Frente al-Nusra, al dejar de ser el brazo de Al-Qaeda en la guerra civil de Siria, pudo estrechar un vínculo mejor con Turquía. Turquía permitió que las milicias pro-turcas que están en el norte de Siria puedan sumarse a ese frente, al que también se integró el llamado Ejército Libre de Siria, que es el que se produjo con una escisión en el Ejército Nacional, cuando cientos de oficiales y de suboficiales del Ejército Nacional se separaron del ejército y crearon el Ejército Libre de Siria para combatir contra el régimen. Esto es una gran coalición, el Hayat Tahrir al-Sham, que pelea contra el régimen
hoy con el apoyo de Turquía fundamentalmente y tal vez con la venia al menos de Israel y de los Estados Unidos.